White House Farm, ubicada en el tranquilo campo de Essex, Inglaterra, era el hogar de la familia Bamber. A simple vista, una familia rural británica acomodada. En el fondo, una red de relaciones tensas, secretos familiares y un conflicto latente. Neville y June Bamber, profundamente religiosos y conservadores, eran conocidos por su rectitud y compromiso con la comunidad. No podían tener hijos, así que adoptaron a dos: Sheila y Jeremy. Sheila Caffell, madre de gemelos, había sido diagnosticada con esquizofrenia paranoide. A pesar de recibir tratamiento, vivía bajo una constante lucha interna. Su comportamiento errático preocupaba especialmente a su madre, June. Jeremy Bamber, por otro lado, era descrito como encantador y extrovertido, pero también como alguien calculador. Aunque trabajaba ocasionalmente en la granja familiar, no mantenía una buena relación con sus padres. Disputas sobre el dinero, control y herencia marcaron su vínculo con ellos. El ambiente en White House Farm no era tan apacible como parecía. Las tensiones familiares crecían en silencio, especialmente alrededor de la enfermedad de Sheila y del futuro económico de la finca. La noche del 6 de agosto de 1985 transcurrió aparentemente con normalidad en White House Farm. Jeremy Bamber, de 24 años, cenó con sus padres, Neville y June, y luego regresó a su casa en Goldhanger, un pueblo cercano. Según él, todo estaba en calma. Aproximadamente a la 1:24 de la madrugada, ya del 7 de agosto, Jeremy hizo una llamada a la comisaría de policía de Chelmsford. Su voz sonaba agitada. Afirmó que había recibido una llamada telefónica de su padre apenas minutos antes y que Neville le dijo que algo terrible estaba ocurriendo. Sheila, su hermana, había perdido el control y tenía un arma en la casa. Jeremy explicó que su padre logró hacer la llamada desde un teléfono del piso inferior, mientras Sheila supuestamente subía las escaleras con un rifle en las manos. Fue, según él, una llamada breve, cortada bruscamente. La policía llegó a la finca alrededor de las 3:30 de la madrugada. Por precaución, se trató la escena como una potencial situación con un tirador activo. No entraron de inmediato. Se desplegó un grupo armado y el perímetro fue asegurado. Aproximadamente a las 7:30 de la mañana, un equipo táctico entró finalmente en la casa. La escena era desgarradora. Los cuerpos de Neville y June Bamber fueron hallados en diferentes habitaciones de la planta baja. Neville, con múltiples heridas de bala y signos de lucha, estaba en la cocina. June fue encontrada en la cama matrimonial. Ambos habían sido asesinados a quemarropa. En el cuarto de los niños, los agentes encontraron los cuerpos de los gemelos de Sheila, Nicholas y Daniel, de tan solo 6 años. Ambos dormían cuando fueron ejecutados. Finalmente, en la habitación principal del piso superior estaba el cuerpo de Sheila Caffell. Tenía 2 heridas de bala en la garganta y un rifle semiautomático. Cerca de ella se halló una Biblia abierta, y la escena parecía a simple vista la de un suicidio. En ese primer momento, la hipótesis oficial fue clara. Sheila, en un brote psicótico, habría asesinado a sus padres y a sus hijos antes de quitarse la vida. Era una explicación trágica, pero aparentemente coherente con su historial clínico. Jeremy Bamber, único sobreviviente de la familia, fue tratado inicialmente como una víctima de una tragedia familiar, pero pronto algunos detalles no encajarían con tanta facilidad. Aunque en un inicio la policía aceptó la hipótesis del suicidio extendido, Sheila Caffell, como autora de los asesinatos, empezaron a surgir inconsistencias que cambiaron por completo el rumbo del caso. La primera fue en la escena del crimen. Los forenses comenzaron a cuestionar cómo pudo Sheila, después de haber matado a 5 personas, haberse disparado 2 veces. La segunda herida en su cuello era profunda y mortal, lo que parecía improbable que hubiera tenido la capacidad física para accionar el arma por segunda vez. Además, no se encontraron huellas dactilares de Sheila en el arma, ni en el cargador, ni en el silenciador que apareció más adelante. En una escena de suicidio con arma de fuego, esto resulta sospechoso. También se observaron signos de lucha en el cuerpo de Neville Bamber, el padre. Había sido golpeado, tenía marcas de defensas en las manos y recibió múltiples disparos. Esto sugería un enfrentamiento prolongado con su agresor, algo difícil de imaginar si el atacante hubiera sido su hija, presuntamente desorientada y en crisis psicótica. El verdadero punto de quiebre ocurrió en septiembre de 1985, cuando Julie Mugford, la exnovia de Jeremy Bamber, se presentó ante la policía con una declaración explosiva. Julie afirmó que Jeremy había estado planeando el asesinato de su familia durante meses. Dijo que él odiaba a sus padres, que quería la herencia y que había hablado abiertamente de eliminar a todos. Incluso lo citó diciendo: "Estaré libre, seré rico, me desharé de ellos". Según su testimonio, Jeremy le confesó después del crimen que él mismo había entrado en la casa por una ventana, armado con el rifle de su padre, y había cometido los asesinatos mientras todos dormían. Cuando los policías le preguntaron por qué había guardado silencio, Julie explicó que tenía miedo, pero que tras una pelea con Jeremy se sintió liberada para contar la verdad. Un elemento clave fue el silenciador del rifle, también llamado moderador de sonido. Este accesorio no fue entregado inmediatamente como evidencia, sino que apareció semanas después guardado en una caja dentro de la casa. Dentro del silenciador se encontraron restos de sangre y restos de tejido que, según la policía forense, coincidían con el ADN de Sheila. La teoría era
señala que el arma fue disparada con el silenciador puesto, lo que habría hecho imposible que Sheila se disparara a sí misma y luego colocara el silenciador en otro lugar. Esa simple contradicción apuntaba directamente a un montaje. También se descubrió que la ventana por la que Jeremy había entrado, según Julie Mugford, mostraba signos de manipulación y que la escena general parecía más una puesta en escena que un resultado de un suicidio impulsivo. El 29 de septiembre de 1985, Jeremy Bamber fue arrestado por los 5 asesinatos. El juicio contra Jeremy Bamber comenzó el 14 de octubre de 1986 en el Tribunal de la Corona de Chelmsford. La acusación, el asesinato premeditado de sus padres adoptivos, Neville y June Bamber, su hermana Sheila Caffell y sus 2 sobrinos gemelos, Daniel y Nicholas. Era un caso sin precedentes en la historia criminal británica, uno que no solo dividió a la opinión pública, sino que también obligó al jurado a enfrentarse a una pregunta compleja. ¿Había cometido Jeremy Bamber el acto más frío y calculador imaginable? ¿O estaba siendo incriminado tras una tragedia familiar? La fiscalía presentó a Jeremy como un joven ambicioso, manipulador y despiadado, que había planeado durante meses asesinar a toda su familia con el objetivo de quedarse con la herencia. Se centraron en varios elementos clave. El primero, el testimonio de Julie Mugford, la exnovia de Jeremy, quien declaró que él había confesado el crimen y que había hablado repetidamente de deshacerse de su familia para quedarse con el dinero. El segundo, el silenciador del rifle, en el que se hallaron restos de sangre y tejidos de Sheila. Según los expertos forenses, era imposible que ella se hubiera suicidado con el silenciador colocado y luego hubiese guardado el silenciador, además de que el tamaño del accesorio habría impedido que alcanzara el gatillo de forma lógica. La tercera, las heridas en el cuerpo de Neville Bamber, que indicaban una lucha intensa, lo cual ponía en duda que Sheila, una mujer delgada desorientada por un supuesto brote psicótico, pudiera haberlo dominado físicamente. La cuarta, el comportamiento de Jeremy tras el crimen. Muchos testigos describieron como extraño, frío e incluso burlón. También se señaló que había preguntado rápidamente por temas financieros relacionados con la herencia, algo que levantó sospechas entre los investigadores. La defensa sostuvo que Jeremy era inocente y que la verdadera autora de la masacre fue Sheila Caffell. En medio de un episodio psicótico grave, argumentaron que Sheila tenía un historial documentado de esquizofrenia paranoide y que había estado recientemente hospitalizada por su condición. La segunda, el testimonio de Julie Mugford, carecía de credibilidad, ya que había cambiado su versión tras una ruptura sentimental que podría estar motivada por resentimiento. La tercera, no existía ninguna huella dactilar de Jeremy en el arma homicida, ni evidencias directas que lo vincularan físicamente con la escena durante la noche de los hechos. La defensa también cuestionó el manejo de la escena del crimen, señalando posibles errores en la cadena de custodia de pruebas y argumentando que la policía había asumido una narrativa sin considerar otras posibilidades. Después de más de 18 días de juicio y más de 10 horas de deliberación, el 28 de octubre de 1986, el jurado declaró a Jeremy Bamber culpable por unanimidad de los 5 asesinatos. El juez le impuso la pena máxima permitida en el Reino Unido, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia fue clara: Jeremy Bamber sería privado de libertad de por vida, con una orden especial del ministro del Interior que lo catalogaba como un prisionero que nunca debía ser liberado. Aunque el juicio concluyó con una condena contundente, la historia del caso Bamber estaba lejos de terminar. Desde el primer día en prisión, Jeremy Bamber ha mantenido su inocencia, alegando que fue incriminado por un crimen que no cometió. Desde su celda en la prisión de alta seguridad de Wakefield, Jeremy inició una campaña incansable para limpiar su nombre. Se convirtió en un preso activo, prolífico en cartas, escritos y declaraciones. Creó una red de apoyo en el exterior, conformada por amigos, activistas y defensores del derecho penal, muchos de los cuales creyeron que su condena estaba basada en pruebas manipuladas y en un juicio sesgado. En los años 90 y 2000, su caso se convirtió en uno de los más discutidos dentro del sistema judicial británico, alimentado por una creciente atención mediática. Artículos, documentales y hasta libros empezaron a revisar las evidencias originales con una lupa crítica. Los abogados de Bamber y sus partidarios han centrado sus esfuerzos en varias alegaciones claves. Se afirma que la policía retuvo o no reveló pruebas relevantes al equipo de defensa, incluyendo documentos, fotografías y registro de llamadas que podrían haber planteado dudas razonables durante el juicio original. Una de las piezas más controvertidas ha sido el silenciador del rifle. En las apelaciones posteriores se ha cuestionado cuándo y cómo fue encontrado realmente. La defensa sostiene que el silenciador pudo haber sido manipulado para incriminar a Jeremy y que las evidencias forenses no eran tan concluyentes como se presentó en el juicio. Además, se han planteado dudas sobre la ubicación del cuerpo de Sheila y la forma en la que fue hallada. Fotografías tomadas por la policía parecían contradecir la narrativa oficial, generando nuevas preguntas sobre la veracidad de la escena del crimen. También se ha señalado que la policía pudo haber cometido errores en la preservación de la escena, algo que, de confirmarse, pondrían en entredicho la integridad de toda la investigación. En 2002, el caso fue revisado por la Comisión de Revisión de Casos Penales CCRC, un organismo independiente del Reino Unido, encargado de investigar posibles errores judiciales.
Aunque en ese momento no encontró suficientes motivos para anular la condena, el caso siguió siendo revisado en nuevas instancias. Grupos de apoyo como Justice for Jeremy, Justicia para Jeremy, han trabajado activamente para divulgar documentos, presentar nuevas pruebas forenses y presionar a los tribunales para una revisión completa del caso. Bamber también ha utilizado la ley de libertad de información para obtener materiales de la policía y del sistema judicial que no habían sido accesibles antes. Ha recurrido a peritos forenses independientes, a criminólogos y hasta análisis tecnológicos para intentar demostrar que el juicio se basó en conclusiones erróneas. En los últimos años, Jeremy Bamber ha presentado varias solicitudes de apelación, la más reciente en 2021, con base en nuevas pruebas fotográficas que, según sus abogados, demuestran que la escena del crimen fue alterada antes del juicio. Estas imágenes no reveladas durante el proceso original mostraban el cuerpo de Sheila con el rifle en una posición diferente a la versión oficial, sugiriendo una posible puesta en escena posterior a su muerte. A pesar de esto, los tribunales han rechazado sucesivamente sus apelaciones, argumentando que no hay evidencia suficientemente nueva o contundente como para anular la condena. A día de hoy, Jeremy Bamber sigue cumpliendo cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, pero continúa declarando su inocencia y luchando por una revisión judicial completa. A casi 4 décadas del crimen, el caso de Jeremy Bamber sigue dividiendo opiniones. Para algunos es uno de los asesinos más fríos en la historia reciente de Reino Unido. Para otros, un hombre condenado en base a pruebas débiles y un proceso lleno de errores. Los defensores de su culpabilidad argumentan el testimonio de Julie Mugford, el uso del silenciador, la ausencia de huellas de Sheila y sobre todo el motivo, que era la herencia. Sin embargo, quienes defienden su inocencia argumentan que el caso se construyó sobre una narrativa débil, la escena del crimen fue mal manejada por la policía y que Sheila tenía un historial psiquiátrico documentado y una reciente hospitalización, lo que hacía plausible un suicidio en medio de un brote psicótico. Expertos en criminología y derecho han mostrado posturas encontradas. Algunos periodistas de investigación han afirmado que el caso está lleno de inconsistencias que ameritan una reapertura inmediata. Al mismo tiempo, otros investigadores y exoficiales de policía mantienen que el veredicto fue justo y que las apelaciones se basan en teorías sin sustento probatorio suficiente. Incluso dentro de la familia adoptiva de los Bambers hubo divisiones. Algunos familiares se alinearon con Jeremy durante los primeros años, pero luego se distanciaron, convencidos de su responsabilidad. ¿Entonces es culpable o inocente? La justicia ya ha hablado, pero en la mente de muchos esa pregunta sigue sin una respuesta definitiva. El caso de Jeremy Bamber no solo impactó a una familia, sino que dejó una marca en el sistema judicial británico. Puso en evidencia los riesgos de depender excesivamente de ciertos tipos de testimonio, la fragilidad de unas pruebas forenses mal preservadas y la necesidad de una investigación transparente y rigurosa. Casos como este reavivan debates profundos sobre la justicia, la verdad y la posibilidad del error judicial. ¿Hasta qué punto podemos confiar en las instituciones? ¿Puede alguien ser condenado de por vida sin pruebas irrefutables? Y quizás la pregunta más inquietante de todas: ¿qué pasa cuando la historia que parece cerrada nunca lo estuvo del todo? Espero que os haya gustado. Si es así, dadle like, suscribiros que hoy es gratis e igual mañana lo ponen de pago. Ya adiós.